Hola creadores, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Aquí hoy les traigo un nuevo video y en este caso vamos a hablar de fibromialgia y de fatiga crónica desde la mirada de la decodificación de los síntomas. Verán que cambié de escenario, quería aprovechar los últimos días de solcito acá en la Argentina, así que si escuchan ruidos de fondo y de todo tipo y color, es lo que tenemos. Así que recuerden que antes de empezar este video podés suscribirte a este canal de YouTube y hacerle clic a la campanita arriba para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Antes de empezar a hablar de fatiga crónica y de fibromialgia, este video no pretende ser ni ninguno de los que subo la solución a los síntomas. Esta información circula por un montón de canales en internet, pero siempre digo que a veces escucharlo de otra persona, con otras palabras, con otras explicaciones, nos puede hacer tomar conciencia de algo que hasta el día de hoy no vimos y nos puede ayudar y acompañar en el proceso que estemos. Así que acá vamos con una información general y simple de lo que es la fibromialgia y la fatiga crónica desde la mirada de la decodificación de los síntomas. Los junté estos síntomas porque muchas veces se confunden o se asocian o son como primos ahí o parientes, pero no tienen el mismo abordaje. Vamos a empezar con la fibromialgia. En la fibromialgia lo que hay son grandes dolores musculares, ¿sí? A veces en algunas partes del cuerpo, generalmente es en todo el cuerpo, dolores invalidantes, incluso dolores indescriptibles para muchas personas, que luego de determinados estudios se catalogan dentro de la fibromialgia, que es el dolor muscular. A eso nos refiere la palabra fibromialgia, si es el dolor del músculo. Cuando hablamos de fibromialgia y de cualquier otro síntoma, siempre tenemos que tener en cuenta cuándo comenzó el síntoma, como para poder encontrar ahí la situación, el hecho o la circunstancia desencadenante, es decir, aquello que a nivel inconsciente disparó y provocó la respuesta biológica. En el caso de la fibromialgia, es una conjunción de conflictos lo que hay, ¿sí? Lo que sucede. La persona con fibromialgia, en primer lugar, va a estar viviendo un gran conflicto de impotencia, ¿sí? A eso refieren siempre todo conflicto con los músculos, es un conflicto de impotencia. El músculo es el que nos va a dar la potencia para el movimiento. Acá lo que hay es un conflicto de impotencia. No sé de quién es esta explicación, pero hay una explicación que es muy gráfica, que tiene que ver con que la persona con fibromialgia la podríamos representar o simbolizar como una persona que está atada de manos y de pies y tironeada por esos hilos desde todos los costados y desde todos lados. Generalmente es una persona que se siente tironeada por su familia, por sus amigos, por su trabajo, por su gente, por sus hijos. Entonces, imagínense que yo estoy tironeada por todos lados, no me puedo mover. Si desde cada lugar me saliera un hilito y me estuvieran tironeando, yo no podría moverme, estaría impedida, ¿sí? para moverme, para hacer un movimiento. Entonces, la persona vive una gran impotencia, por supuesto siempre sumado a ese conflicto de impotencia con una gran desvalorización. Recuerden que cuando hablamos de desvalorización es sentir que yo no tengo los suficientes recursos para hacerle frente a una situación. Pueden ser recursos emocionales, recursos materiales, recursos espirituales, pero me siento desvalorizada o desvalorizado, con impotencia. Algo que caracteriza mucho a la fibromialgia es el famoso gran dolor moral. La persona suele vivir un gran dolor moral. Yo recuerdo una vez una consultante hace muchos años que vino por fibromialgia y que la pudo resolver a su fibromialgia. Esto de que es crónico, lo crónico es el conflicto, no el síntoma. Y lo que pudimos encontrar es que su fibromialgia se dispara cuando una de sus hijas, que estaba en el secundario, en el colegio todavía, le viene a contar que está embarazada, que quedó embarazada sin planearlo. Esta madre siente que eso es un gran golpe a su moral, porque ella siente que a su hija le había dado todo, le había dado educación, valores, imaginaba para su hija que iba a ir a la universidad, que se iba a recibir, que iba a emprender un camino como el que ella soñaba, y de repente se da cuenta que esto es un gran golpe moral, porque además a nivel social sentía vergüenza, sentía humillación, sentía que su hija no estaba casada, que no era momento para tener un bebé, bueno, todo lo que para ella le implicaba un gran dolor moral. A eso me refiero con grandes dolores morales. Dijimos desvalorización y dijimos impotencia, ¿sí?
En líneas generales, si tengo que hablar de las generalidades, eso es lo que vamos a encontrar en una persona con fibromialgia. Desde ya una gran desvalorización y un sentir que estoy impedido en mi movimiento, que me tironean desde todos lados, ¿sí? Y que yo no me puedo mover. Por eso el músculo duele, ¿sí? Porque hay un movimiento que quiero hacer y no puedo. Generalmente son personas que viven alrededor del sentimiento de la culpa, por eso desde la culpa no puedo dejar, no puedo decir que no puedo soltar esos hilos que me tironean, ¿sí? Eso básicamente habla la fibromialgia. Tenemos que detectar cuándo comenzó, mirar en ese momento de la historia de la persona que estuvo viviendo y por supuesto recorrer su historia de vida y su historia genealógica, que va a tener componentes fundamentales para sentir que acá me tengo que dejar tironear de todos lados, no puedo hacer ningún movimiento y vivo un gran dolor moral. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde están esas memorias que me hacen vivir este gran dolor moral? Esto por un lado la fibromialgia. La fatiga crónica tiene que ver más, justamente como el nombre lo dice, con una fatiga, con un cansancio, que muchas veces remite con dolor muscular, pero a veces es puntualmente en algunas zonas del cuerpo. Entonces, acá lo que vamos a estar hablando en la fatiga crónica es una persona que está desganada, cansada, muy fatigada, que tiene ganas de dormir, ¿sí? En algunos casos también a la fatiga crónica se la confunde con el famoso burnout, que tiene que ver con este síndrome que muchas personas por no parar y no frenar nunca a nivel profesional viven, el famoso burnout. Yo lo viví, por ejemplo, en algún momento, por eso tuve esta fatiga crónica y el conflicto fue clarísimo cuando tomé conciencia. Mi cuerpo pasó por lo que tenía que pasar y desapareció. Pero la fatiga crónica, a diferencia de la fibromialgia, acá lo que vamos a tener también es una conjunción de conflictos, pero en el caso de la fatiga crónica, el primer conflicto de impotencia tiene que ver con una impotencia en el desplazamiento, ¿sí? En la dirección que quiero tomar. ¿Se acuerdan que en la fibromialgia dije es una impotencia en el movimiento? Acá hay una impotencia en la fibromialgia por el tema de los músculos, ¿no? Esto de estar tironeado y no poder moverme. En la fatiga crónica lo que tenemos es una impotencia, pero en el desplazamiento o en la dirección que quiero tomar. No sé si ir hacia allá o hacia allá. No sé si tomar esta decisión o esta otra. Hay un conflicto de dirección, que puede ser la dirección real, porque yo voy a desplazarme, tengo que viajar, tengo que hacer algo, o el desplazamiento simbólico que tiene que ver con tomar una decisión, elegir, hacer una elección. Entonces, acá vamos a tener la impotencia por el desplazamiento o por la dirección, ¿sí? También sumado a la sensación de desvalorización, ¿sí? Y suele haber en la fatiga crónica o en el burnout esta situación de un conflicto con los líquidos, con un líquido real. Tiene que estar presente a veces un líquido real, puede ser el agua, una piscina, el mar, la lluvia, una inundación. El agua, el líquido tiene que estar presente. En principio voy a pensar en el agua. También hablamos, por ejemplo, de clima uterino, porque es un ambiente acuático, así que también podemos pensar en eso. Es una conjunción de conflictos que disparan, sobre todo en la fatiga crónica, ante el hecho de no saber qué dirección tomar o hacia dónde ir, ¿sí? Es el famoso síndrome de la ovejita que se pierde de su rebaño, ¿sí? Esa ovejita que se pierde de su rebaño para no seguir camino sola, se activa en su... No me quiero poner biológica en este momento ni técnica, porque lo que quiero es que se entienda el concepto. Habría mucho para explicar, lo quiero hacer muy didáctico, pero lo que se activa a nivel orgánico es una orden de que se quede quieta, que se quede acostada, que no se mueva para que el rebaño la encuentre, porque si sigue camino sola, el predador la puede comer, ¿sí? Puede morir. Entonces hay una orden de su cerebro, levanta el vientito, hay una orden de su cerebro que le da la orden de quedarse quieta, ¿sí? De acostarse, de no moverse, ¿sí? Algo así sucede con nuestra fatiga crónica. Hay una orden del cerebro que nos dice que nos quedemos quietos, que no nos movamos, hasta no tener claro cuál es nuestro rumbo o nuestra dirección. A grandes rasgos, eso es la fibromialgia y esto es la fatiga crónica. Pueden empezar a indagarse, a ver qué les va resonando de esto. Y por supuesto, como siempre les digo, lo más importante no es solamente que se queden con este video, sino que cada uno de ustedes pueda tomar la información que les resuene, pasarla por su experiencia
y hacer un camino completo, donde partan desde su síntoma, desde su dolor físico, en este caso puede ser fibromialgia o fatiga crónica, y desanuden esas historias de dolor, esos nudos dolorosos, y se encuentren con su propósito de vida. Recuerden que un síntoma nunca viene para irse, un síntoma viene para que despiertes y para cambiarte tu manera de vivir la vida. Hasta que no lo logre, no va a dejar de insistir. Nos vemos en un próximo video, creadores. Adiós.